comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemática. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Darwin Moreno y el día de hoy compartiremos una clase de matemática con el tema de décimas, centésimas y milésimas. Entonces para esto vamos a empezar y es importante que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. Si tienes gel también lo puedes hacer y con esto damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a utilizar este material que seguramente lo has visto en clases anteriores y si no yo te lo explico. Tenemos este cubo y este cubo representa el entero. Cuando hablamos del entero yo puedo decir que un entero es el 1, 2, 3. Entonces este cubo de acá representa la unidad. Tenemos un cubo. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué sucede si ese entero que yo tengo, si esa unidad que yo tengo, la divido en partes más pequeñas? Ya no podría llamarse una parte, ¿verdad? Entonces vamos a aprender hoy cómo le llamamos a esas partes que salen de ese entero, que son mucho más pequeñas. Entonces, si tenemos nosotros un entero y estas que tengo acá serán las décimas. Esta es una décima, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas, 5 décimas, 6 décimas, 7 décimas, 8 décimas, 9 décimas y 10 décimas. Mira lo que ocurrió. Al contar 10 décimas, y si lo coloco a la par del entero, ¿qué observas? Así es, observamos que tanto el entero como las 10 décimas son lo mismo, solo que las representaciones son diferentes. Aquí tenemos 10 décimas. 10 décimas quiere decir 10 partes de ¿cuántas? 10 partes de 10. Y esto lo podemos representar en fracción. Vamos a quitar todas estas y vamos a comenzar con la primera. Yo tengo una décima. Esto es una parte de ¿cuántas? De 10. Entonces lo puedo representar o escribir, como fracción. Un décimo. ¿Por qué un décimo? Porque es una parte de 10. Y en decimales yo tengo 0.1. ¿Por qué 1? Porque si recordamos la tabla de valor posicional, después del punto hacia la derecha tenemos en la primera casilla las décimas, en la segunda de izquierda a derecha centésimas y la tercera las milésimas. En este caso este 1 está en la posición de las décimas, entonces yo ahí representé una décima, pero voy a agregar otras dos. Ahí tengo 3 décimas, lo voy a escribir en fracción. 3 décimas. Y esto va a ser igual a 0.3. ¿Por qué? Porque tengo 3 partes de 10. Voy a agregar otras dos. 5 décimas. Mentalmente creo que tú ya tienes la respuesta. 5 décimas sería igual a 0.5. ¿Por qué? Porque el 5 se encuentra en la posición de las décimas. Pero, ¿de dónde sale esa escritura en decimal? Si tienes en casa una calculadora, puede ser una calculadora de teléfono celular o la que tengas al alcance, vas a dividir en la calculadora 1 dividido 10. Esto te tendría que dar 0.1, una décima. Haz lo mismo con
3 décimos. 3 dividido 10. ¿Cuánto te da? 0.3, que es igual a 3 décimas. 5 dividido 10 es igual a 0.5, que esto es igual a 5 décimas. Y así podríamos hacer el ejercicio con todas las décimas hasta llegar a 10. Pero mira lo que ocurre acá. 10 décimas o 10 décimos, esto es igual a ¿cuántos enteros? A 1. ¿Y cómo lo sé? Al ponerlo otra vez a la par del cubo, entonces tengo que es lo mismo, que representan lo mismo. Muy bien, entonces tenemos 10 décimos, eso es igual a un entero. Si tú divides en tu calculadora 10 dividido 10, nos dará 1. Inténtalo hacer. Perfecto. Entonces, recordando, el día de hoy trabajamos los décimos. En la próxima clase empezaremos a ver los centésimos y los milésimos. Entonces lo que tenemos que tener claro el día de hoy es que un décimo es una parte de 10. Al reunir 10 décimos formaré un entero. Bien, recuerda, es muy importante, lávate las manos con agua y con jabón. Es importante también que todo lo que hagamos lo vayas archivando en tu cuaderno o en tu cartapacio de Aprendo en Casa, y espero que te haya gustado. Es importante que practiques la escritura de un número decimal tanto en fracción como en número decimal. Esto es todo y nos vemos en una próxima clase. Recuerda quedarte en casa porque juntos saldremos adelante. Comunicación y lenguaje. La literatura es el arte de la palabra. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña Pablo Salvatierra. Profe, un placer tenerlo por acá. ¿Qué vamos a ver hoy? Bienvenidos nuevamente, un gusto nuevamente, André. Hoy vamos a ver un tema acerca de lengua y literatura. Vamos a discutir un poco, conversar acerca de qué es la literatura. Y para comenzar, les pregunto en casa y también a ti, ¿por qué creen que es importante, por qué estudiar la literatura? Bueno, estudiar la literatura es el arte de apreciar la lectura, por decirlo así, es leer, y creo que el leer nos ayuda en muchos ámbitos de nuestra vida a ampliar nuestro vocabulario y también a ampliar también nuestros conocimientos. Muy bien, entonces mantengan esta pregunta en su cabeza. Vamos a discutir algunas situaciones, algunos tópicos acerca de la literatura, y luego te volveré a preguntar para verificar si ya tienes un conocimiento más amplio por qué hay que estudiar la literatura. Ok, perfecto. Esto está basado en información del libro Las Palabras y los Hechos de Mario Roberto Morales, un gran escritor nacional que ha sido Premio Nacional de Literatura, y él nos propone estudiar la literatura o preguntarnos acerca de la literatura desde 4 situaciones. ¿Qué es la literatura? ¿Por qué existe la literatura? ¿Qué utilidad ha tenido a lo largo de la historia la literatura y cuál es su situación actual? Entonces, para empezar, ¿qué es literatura? Como bien empezaste el segmento, dijiste la literatura es el arte por medio de la letra. Y literatura, eso significa el arte por medio de la letra, pero va un poco más allá. La literatura es un registro. Cuando te digo registro, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, registro como tal vez algo que queda plasmado en algo, pues ya sea virtualmente o escrito, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, podemos hablar que la literatura es todo aquello que ha quedado registrado, valga la redundancia, ya sea por medio escrito, visual u oral de una sociedad. Entonces es esa grabación que ha hecho el ser humano a lo largo de toda la historia por medio de sus recursos verbales o no verbales. Ahora, ¿por qué existe la literatura? ¿Qué crees tú? ¿Por qué existe la literatura? Bueno, la literatura pues existe porque pues seguramente hay personas que quisieron plasmar algo y dejarlo escrito, dejarlo, como usted decía, marcado, ¿verdad? Ya sea partes de la vida, de la historia, o también pues muchos conocimientos, la expresión de emociones y sentimientos, un conjunto de varios aspectos de las cuales pues tal vez un autor quería dejar plasmado en algún lugar, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, conforme a lo que has dicho, es porque también el ser humano quiere explicar y entender su entorno, quiere explicar y entender el mundo.
pero a su vez quiere explicárselo y hacerlo comprender a otras personas. Entonces, cuando tú lees un libro, el autor está tratando de que tú entiendas e interpretes tu realidad, interpretes tu mundo. Pero también, si te das cuenta, en algunas obras, por ejemplo, vamos a hablar de la Odisea o de la Ilíada, algo que sucedió anterior. Pero si estamos hablando que es un registro, algo histórico, lo que sucedió anteriormente puede suceder ahora. Por eso es que cuando lees tal vez alguna obra literaria, ya sea de género de narrativa, poesía o dramático, te identificas con los personajes. Porque en cierta forma lo que sucedió en ese momento sigue sucediendo ahora. Tal vez no es el mismo contexto social, no es el mismo tiempo, la misma época, pero el ser humano en cuanto a sus sentimientos, sus pensamientos, su forma de actuar, sigue siendo la misma, sigue manteniendo esa esencia. Y ahí entra la importancia de la interpretación, ¿verdad? Cómo alguien pues puede interpretar ese mensaje que nos quieren dar y cómo adaptarlo al tiempo actual, ¿verdad? Como usted decía, posiblemente cuando leemos alguna historia o algo de hace muchos años, pues no es que sean los mismos tiempos, pero puede existir el mismo problema o el mismo desenlace, ¿verdad? Que nosotros adaptamos a la actualidad. Así es. Entonces ya hemos determinado que es literatura, es ese registro por medio de la palabra de las actividades o la historia del ser humano. ¿Por qué existe la literatura? Porque si bien entonces quiere registrar la vida humana, el ser humano, lo ha necesitado para interpretar y explicar su entorno. Ahora, ¿cuál crees tú que es la utilidad histórica? ¿Para qué sirve en la historia la literatura? Bueno, en la historia muchas veces para dejar plasmados sucesos importantes o explicaciones de sucesos que en algún momento pues marcaron la historia, por decirlo así. Entonces es importante ir dejando ese registro para que pues las siguientes generaciones vayan quedándose con esa información valiosa que va de generación en generación, ¿verdad? Muy bien, tienes un elemento aquí importante, dices de generación en generación. También cuando lees algún libro, ¿en qué idioma lo lees? En español. O en inglés posiblemente. Cuando tienes ambas lenguas. ¿Y estos idiomas qué forman? Un idioma. Forma el idioma. ¿Y quiénes comparten el idioma? Los ciudadanos de quienes están leyendo, las personas en este caso. Un país. Entonces la utilidad histórica también de la literatura es formar identidad y formar una nación. Se dice que una nación es como tal o se crea un país cuando ya tiene una literatura que la identifica. Porque por medio de la literatura se consolida el idioma, la lengua. Entonces la lengua es la que nos une. Como hablantes tú me comprendes porque hablamos el mismo idioma. Claro. Podemos llegar a ese proceso de comunicación. Lo mismo sucede con la literatura, establece ese idioma. Entonces históricamente ha servido para fomentar la identidad y un país, el idioma, la nación que se traslada a la lengua. Entonces define la cultura y el idioma. Por ejemplo acá, las sociedades o las civilizaciones como los mayas, los incas, tuvieron también la evolución de su idioma por medio de jeroglíficos. Por eso podemos ver más adelante. Y luego la situación actual. ¿Cómo ves tú la situación actual de la literatura? ¿Crees que se lee más, se lee menos? Bueno, yo creo que siempre la población en general, por decirlo así, está dividido en varios segmentos, pero siempre actualmente creo que el porcentaje de las personas que les gusta leer o que tienen ese hábito, pues es un porcentaje bajo, la verdad. Creo que pues es algo que se puede promover y que al final de cuentas pues nos va a ayudar tanto a las personas que lo leen como también a las personas que lo rodean, porque esos conocimientos que uno va adquiriendo por medio de la literatura pues también se pueden ir trasladando y también pues ayudando a las personas que nos rodean también, ¿verdad? Muy bien, y como decía, siguiendo con la tónica de lo que decías, actualmente el consumo de literatura es como algo marginal. ¿Pero por qué? Es debido a los medios de comunicación. Ahora predomina más la imagen y los programas que vemos en la televisión, y eso compite con el hábito de la lectura. Entonces hasta cierta forma es más interesante en este momento ver lo que nos dan los medios de comunicación, que ya es hasta cierta manera un poco más elaborado, por decirlo de alguna forma, o que ya es de consumo fácil, que el ejercicio de comprensión en la lectura. Entonces ahora, con base a estas 4 situaciones que hemos conversado, ahora dime tú, ¿por qué es importante estudiar literatura? Bueno, es importante porque dejar un registro
que se puede ir trasladando de generación en generación, ir creando esa identificación con una nación, ¿verdad? Y esa comunicación que puede ayudar de alguna u otra manera en cuanto al idioma, en cuanto a la lengua, ¿verdad? Es bastante importante el poder ir manteniendo esa misma forma de pensar y poder irlo trasladando a diferentes generaciones a lo largo de los tiempos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por este tema muy interesante y recalcarles a todos en casa, ¿verdad? Que es muy importante el mantener ese hábito de la lectura. Ya para finalizar, ¿cómo podríamos catalogar de lo que se aprendió hoy en este segmento? Pues la importancia que tiene estudiar literatura. Yo sé que muchas veces cuando estamos y vemos en el instituto, en la escuela, y nos toca literatura o la hora de leer, no comprendemos realmente la importancia de por qué tenemos que leer. Entonces, valorar la literatura como es, valorar la utilidad histórica que tiene, que ahí vamos a encontrar identidad y nos va a forjar como seres humanos que vamos a comprender el mundo. Definitivamente, profe, muchísimas gracias. Ya en casa pues ya saben qué es la literatura, para qué es y por qué. Y es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Y ustedes no se muevan porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ciencias naturales. Bienvenidos una vez más al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña nuevamente Vicky Juárez para seguir hablando sobre la suma y resta de vectores, pero por un método un poquito diferente. Vicky, es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos cómo se llama este método y cómo empezamos a trabajar. Excelente, gracias Claudia. El día de hoy vamos a hablar acerca del método analítico, o también llamado el método de las componentes rectangulares, que es el método por excelencia, el más preciso en cuestión de resolver problemas que impliquen suma y resta de vectores. Entonces vamos a tener un problema. La ventaja de este método es que podemos aplicar la cantidad de vectores que nosotros queramos, pero lo vamos a hacer únicamente con 3. El vector A, B y C. Sí, entonces tenemos ahí, lo primero que vamos a hacer es trazar siempre un plano cartesiano y dibujar nuestros vectores, a pesar de que no es un método gráfico netamente, sí nos sirve para tener una referencia y explicar bien cuál es el proceso que vamos a llevar. Entonces colocamos, trazamos entonces nuestro plano cartesiano, y le colocamos todos los elementos que ya habíamos mencionado anteriormente. Sí, que sería norte, el oeste, que se encuentra en X, el sur Y el este. Finalmente vamos a colocarle una escala. Aquí, como solamente es una referencia y no es un método gráfico, si tenemos suficiente espacio podemos hacer claro, pero vamos a colocarle que la escala es de por cada 2 centímetros de nuestra regla van a equivaler a 1 metro. 1 metro de nuestro dibujo. Entonces voy a buscar primero el vector A, que se encuentra a 60 grados. Siempre lo coloco en mi transportador, sobre mi plano cartesiano, ubico los 60 grados y luego los trazo. Entonces son 10 metros, así que voy a utilizar 10 centímetros, ¿verdad? Me queda muy grande. Bueno, voy a utilizar 20 centímetros. Cierto. Entonces vamos a colocarle una escala más pequeña, 1 centímetro, si no nos alcanza el espacio. Acá. ¿Ya? Entonces ya tengo mi vector A. Este es el vector A. Ahora voy a buscar el vector B. El vector B se encuentra a 1.8 metros partiendo del oeste hacia el norte. Bueno, 30 grados. Entonces, como se encuentra del oeste hacia el norte, siempre lo voy a ubicar acá, pero ahora voy a contar esos 30 grados del oeste hacia el norte, que se encuentra por acá. Y hay que hacer la línea de 18 centímetros. Excelente. Son 18 centímetros. No me alcanza el espacio.
sería este el vector B. B. Y finalmente nuestro vector C, que se encuentra a 70 grados partiendo del oeste hacia el sur. Sí. Entonces lo ubico acá. Se encuentra a 70 grados, más o menos hacia acá. Y solamente lo vamos a dejar ubicado porque el espacio no es suficiente. Hacia acá. Pero si tuviéramos más espacio, ya sabemos de que debería ser 24 centímetros. O podemos utilizar una escala más pequeña también, pero bueno, aquí tenemos el vector C. Pero como no es el método gráfico, entonces esto solamente nos sirve de referencia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que necesito observar es que cada uno de estos vectores los puedo descomponer en sus componentes, tanto A de Y como A de X. Sí, lo mismo puedo hacer con el C, trazo una línea acá. Entonces también puedo descomponer este vector en la componente B de X y de Y. B de X y B de Y. Y lo mismo me va a suceder Con C. con C. Puedo descomponerla en un C de Y y también en un C de X. ¿Sí? Y voy a utilizar las funciones trigonométricas para observar esto. Entonces necesito encontrar los valores de cada uno de esos catetos. Hagámoslo para A primero. ¿Sí? Lo vamos a hacer para el vector A primero. Observo primero el triángulo que se me está dando. El ángulo de referencia es este, 60 grados. Y lo que voy a hacer es, necesito encontrar A de X. Para A de X utilizo la magnitud de A. ¿Por qué función trigonométrica? Si necesito encontrar el cateto adyacente. Usaría coseno. Excelente. Por el coseno del ángulo. Entonces esto sería igual a la magnitud, que son 10 metros por el coseno De 60. de 60 grados. Y tenemos de resultado 5. 5 metros. ¿Sí? Por tanto, el valor de A en X es igual a 5 metros. Y lo mismo hago para A de Y. Solo que vamos a usar la función. Ahora vamos a trigonométrica utilizar C. seno. 10 metros por el seno de 60 grados. Entonces, o por tanto, el valor de A en Y es igual a 8.66. 8.66. Esto lo vamos a anotar. Vamos a irlos anotando a un ladito. Entonces voy a colocar que A en X es igual a 5 metros y A en Y es igual a 8.66. Vamos a borrar otra vez esta parte y vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora para el vector. Solo facilitó aquí el metro. Gracias, muy amable. El mismo procedimiento para el vector B. Sí. Entonces observo siempre la gráfica y el ángulo que me están dando referencia ahora es este, porque estoy partiendo desde el oeste hacia el norte. Este es el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces necesito encontrar el A en X, que es este, es el cateto adyacente también, y voy a utilizar ¿qué función trigonométrica? Coseno otra vez. Excelente. Para B en X o para el vector B, ¿sí? Para el vector B voy a utilizar B en X es igual a la magnitud de B, que serían 18, por el coseno De 30 grados. de 30 grados. Excelente. Por tanto, el valor de B en X, ¿de cuánto es? 15.59. 15.59. ¿Me ayudas? Y lo vas anotando de una vez a un lado. Sí. Gracias. Entonces, ahora necesito encontrar B en Y.
Observo que este ahora es el cateto opuesto, por lo tanto utilizo la función trigonométrica seno 18 metros por el seno de 30. Lo puedes meter a la calculadora, por favor, y me indicas cuál es el valor. Sí. Es de 9. 9 metros. Excelente. Ya tenemos ahora los valores de A en X, B en X, A en Y y B en Y. Ahora necesito encontrar ese valor para el vector C. Voy a borrar nuevamente acá. Y observo nuevamente la gráfica. ¿Sí? Voy a colocar aquí para el vector C. Para el vector C lo que hago es colocar entonces, bueno, recuerdo entonces que mi vector C 24 metros. era de 24 metros, partiendo desde el oeste, 70 grados hacia el sur. Entonces coloco que CNX es igual a 24. Voy a observar entonces que el ángulo de referencia que me están dando es de este de aquí, 70 grados. El cateto X es el cateto adyacente también. Entonces coloco 24 metros también por el coseno de 70 grados. De 70 grados. Por lo tanto, su valor es de 8.21. 8.21 metros. Y finalmente para C en Y es igual a 24 metros por el seno de 70 grados. Y esto es igual a 22.55. Gracias. 22.55 metros. Este sería entonces todo el proceso algebraico. Ahora voy a borrar nuevamente esto. Muy bien, ya que hemos entonces calculado y descompuesto cada uno de los vectores en sus respectivas componentes, tanto para X como para Y, vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar para el vector A su componente en X y su componente en Y, para el vector B su componente en X y su componente en Y, y para el vector C su componente en X y su componente en Y. Pero antes de eso vamos a hacer un análisis. Recordemos que teníamos nuestro plano cartesiano. Entonces el vector A iba más o menos en esa dirección, no importa que no sea tan exacto en este momento. El vector B se encontraba más o menos en esta dirección y el vector C se encontraba hacia esta dirección. Entonces necesito que observemos lo siguiente. El vector A se encuentra en el eje X positivo y en el eje Y positivo, así que ambas magnitudes van a ser positivas. El vector B se encuentra en el eje X negativo, que le voy a colocar acá un signo menos, y en el eje Y se encuentra en el positivo, así que lo dejo así. Y para el vector C se encuentra en el eje X negativo y también en Y. Ahora sí, voy a entonces a efectuar una sumatoria para X y para Y. Y voy a establecer entonces que la sumatoria de X y la sumatoria de Y van a ser igual a, en X nos queda menos 18.79. Menos 18.79 metros. Y en Y nos queda menos 4.89 metros. Menos 4.89 metros. Ya que tengo entonces estas dos magnitudes que hice y descompuse algebraicamente, ahora voy a encontrar finalmente el módulo o la magnitud de nuestro vector resultante. Entonces, para encontrar la magnitud del vector resultante voy a utilizar el teorema de Pitágoras y voy a establecer que la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado dentro de una raíz cuadrada va a ser equivalente a la magnitud de ese vector resultante. Entonces
solamente los voy a meter dentro de mi calculadora. Sería menos 18.79 metros Al cuadrado. más 4.89. menos 4.89 Al cuadrado también. ajá, metros al cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada gigante. Y el resultado sería de 19.42. Ahora sí, entonces la magnitud va a ser igual a 19.42 metros. esa es la magnitud de mi vector. Ahora necesito encontrar su dirección. Para encontrar la dirección voy a utilizar la función de el ángulo, es igual a la tangente inversa de la sumatoria en y dividido la sumatoria en x. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de menos, 18.49, que al final este signo menos se va a eliminar. Entonces coloco acá que el ángulo es igual a la tangente inversa de menos 18.79 dividido menos 4.89 metros, que al final se cancela. Recuerden en casa que para hacer la tangente negativa tienen que apachar el botón de Shift y tangente. Y no se les olvide meter los dos signos negativos. Entonces nos quedaría que el ángulo es de 75.41 grados. 65.41 grados. Y entonces este sería todo mi procedimiento matemático. Ya encontré el vector resultante con su magnitud y su ángulo de inclinación. Y eso es todo. Muchas gracias Vicky por habernos enseñado una alternativa más de cómo hacer suma y resta de vectores y descubrir tantas cosas, ¿verdad? Yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden en casa desinfectarse muy bien las manos y mantener su lugar de trabajo muy limpio y ordenado. Recuerden que es momento de quedarnos en casa y que juntos saldremos adelante. Apoyo psicosocial. Continuamos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de apoyo psicosocial y es por eso que hoy nos acompaña Pablo Vázquez. Él es intérprete de lengua de señas. Pablo, bienvenido, un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Y para empezar a abordar el tema, ¿cómo empezaste a ser intérprete de lengua de señas? Es curioso porque aprendí lengua de señas con mis dos papás. Mis dos papás son dos personas sordas y esa fue mi primera lengua en la cual yo empecé a desenvolverme en el mundo. O sea, tu lengua materna prácticamente pues es lengua de señas. Sí, prácticamente mi lengua materna es la lengua de señas, entonces posterior a ello yo tuve que aprender a oralizar. Y bueno, pues en este tema pues muchas veces pues a lo largo de la vida uno siempre se topa con obstáculos y con momentos complicados de la vida. En tu caso, ¿qué fue lo más difícil para poder empezar a vivir, por decirlo así? El primer obstáculo para empezar a vivir así como lo mencionas tú fue hablar. Porque yo no estaba acostumbrado, no tenía con quién comunicarme de la manera más común. Entonces fue mi abuela y la familia de mi mamá quien me empezó a inculcar el tema de, bueno, el patojo tiene que hablar, ¿verdad? Sí. O sea, lo primero que empezaste a hacer pues fue comunicarte por medio de lengua de señas. De lengua de señas, con mis papás. Y luego pues ya con la ayuda de tu familia pues empezaste a poder hablar ya verbalmente, por decirlo así, ¿verdad? Si pudiéramos expresar la ventaja que has tenido a lo largo de tu vida, ¿qué podrías mencionar en ese caso? En las ventajas podría decir que siempre ha sido la lengua de señas y el comunicarme con las personas o con la comunidad sorda con las manos, como muchas personas lo conocen así, ¿verdad? Hablar en lengua de señas y ha sido porque puedo tener esa confianza de contar cosas sin que alguien más me escuche o que alguien más sepa lo que estamos hablando. Entonces, y entre otras ventajas tanto en la comunidad como en lo estudiantil. Bueno, y sabemos que los estereotipos que la sociedad tiene sobre las personas sordas, pues es un tema
algo difícil, ¿verdad? ¿Qué adversidades has tenido y qué situaciones pues has ido superando poco a poco hasta la fecha, por decirlo así? Los estigmas y los más comunes son, siempre ha sido de pequeño, por ejemplo, mira, ¿y tus papás por qué no escuchan? ¿O qué tienen tus papás? Entonces uno de pequeño no sabe qué contestar y contesta lo que ha escuchado, es que no escuchan, ¿verdad? No, es que no oyen, es que no pueden hablar. Entonces uno va creciendo y conforme uno va aprendiendo y va socializando un poco más con la comunidad, uno se da cuenta que no solo es eso, sino también es una condición de vida que ellos tienen, que es el tener la discapacidad auditiva. Entonces también es como, ay, pero ¿será que tus papás saben leer o saben hablar? Y la verdad es que sí, o sea, mi papá, yo siempre lo he dicho y las personas que me conocen saben que siempre le digo, mi papá ha hablado mucho mejor que yo, verbalmente, incluso mi mamá, pueden hablar mucho mejor que yo y sin ninguna dificultad. Definitivamente, y por ejemplo, pues, estás estudiando en la universidad ahorita, estás siguiendo psicología, ¿cierto? Sí, estoy estudiando psicología, ya voy por mi tercer año de psicología. Y bueno, pues me imagino que parte de esa fuerza de querer estudiar eso, pues fue por ayudar a las personas, incluso pues actualmente pues ya ayudas a que algunas personas que tienen esta discapacidad pues puedan entender el mensaje que muchas otras personas quieren transmitir. ¿De dónde surgió ese sentimiento de querer ayudar a la gente, a las personas a poder entender lo que pues por simple, o sea, solo ellos no pueden lograr hacer? Empezó desde hace 5 años más o menos, desde la muerte de mi papá. Sucede la muerte de mi papá y me queda como el sentimiento de, bueno, ¿qué más puedo hacer? Porque para ser honestos, hubo un espacio en donde no fue suficiente la ayuda de mi papá o de mi mamá, entonces quiero hacer más. Entonces en el transcurso estaba yo estudiando en diversificado y empecé a trabajar en psicología, en el CUM, interpretando, y ahí es donde empecé yo a ver y pensar, bueno, el sordo siempre se expresa, siempre se desahoga con el intérprete. Entonces un intérprete a veces no solo tiene el papel de intérprete, sino también de amigo, confidente y entre otros, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿por qué no ser también psicólogo y al mismo tiempo intérprete? Yo sé que no soy el único que está en ese camino, pero ¿por qué no ser uno más? Dije yo, y pertenecer a ese grupo de, bueno, apoyemos a la comunidad sorda. Entonces así fue como empezó el camino, a raíz de la muerte de mi papá, empezar a trabajar más en la comunidad sorda. Claro, ¿y qué fue lo que te motivó a vos en general? Porque pues ahorita pues muchas personas tal vez no tienen una motivación, ¿verdad?, de querer hacer las cosas más en esta situación. Los jóvenes pues tal vez pues llegan momentos de la vida donde incluso pues no saben qué hacer, ¿verdad? Yo en lo personal te digo, sos un ejemplo de vida y pues seguramente muchas personas al escuchar tu historia pues poder ser motivación, pero a vos en lo personal, ¿qué te motivó a poder ayudar a otras personas? Porque al final de cuentas es una ayuda que brindás a otras personas también. Fíjate que lo que me motivó fue todo ese lapso de tiempo de acompañar a mis papás a diferentes situaciones, ¿no? Al doctor, al mercado, al súper. Entonces dije yo, bueno, entonces no solo son mis papás, sino también debe haber mucha más gente igual que atraviesa esas situaciones. Y entonces fue donde empecé yo a profesionalizarme un poco más en la lengua de señas y a meterme en la carrera para poder ser esa guía o ese apoyo para los demás. Y Pablo, ¿qué sensación te genera el poder, por ejemplo, interpretar mensajes para personas sordas, ¿verdad? Que no pueden escuchar, pero por medio de tu trabajo, pues ellos pueden entender muchas cosas? ¿Qué sensación te genera esa ayuda que es de bastante magnitud la que logras hacer con otras personas? Fíjate que es un poco difícil poder definir la sensación, pero si hay que delimitarlo en algo, es satisfacción, es sentirse útil y decir, bueno, estoy aportando un granito de arena a un vasto campo de que necesiten ayuda, ¿no? Sí, creo que sería la satisfacción como tal y pensar
bueno, soy el canal, soy el puente de comunicación hacia una comunidad sorda y hacia una comunidad oyente, ¿verdad? Y ser ese enlace para todos. Y es que, por ejemplo, yo veo en vos ese enlace que uno puede llegar a tener con ciertos sentimientos. Me puse a revisar ahí y tenés un par de poemas. ¿Te gusta escribir también? Sí, ¿Te gusta claro. la poesía? Contanos un poquito sobre ese tema. Bueno, ahí sí que para resumirlo, todo empezó desde la muerte de mi papá, ¿no? La poesía comenzó como un método de desahogo y un método de terapia, hasta un punto donde un compañero y un amigo muy cercano me dijo, mira, animate a seguir escribiendo, escribís muy bonito, seguí. Entonces así empezó. Hasta cierto punto una de mis mejores amigas, que es sorda, se llama Carmen, me dijo, mira, ¿no le has pensado poner algo más? Y yo, entonces estamos pensando lo mismo, entonces pensamos en ponerle señas. Entonces ahora el trabajo no solo es escribir poesía escrito, sino también en lengua de señas, para que también llegue la literatura a la comunidad sorda. Y así empezó, como un método de querer desahogarme, hasta este punto de, bueno, ya es muy versátil y es para todo el público. Y muchas personas lo han catalogado como poesía inclusiva. Y a mí no me ha gustado decirle inclusiva porque en sí la poesía es para todos y a cómo va se entiende. Entonces solo agregarle la lengua de señas para que de verdad sea una forma de sentir y ver desde otra perspectiva, que es con la lengua de señas. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo, por venirnos a contar un poco sobre tu historia, porque seguramente hay muchas cosas más que podríamos seguir hablando, pero obviamente por tiempo no se puede. Sin embargo, pues creo que lo que nos has compartido sirve de motivación para muchos jóvenes que en estos momentos necesitan una motivación. A tu corta edad, pues lograste ya impactar en la vida de muchas personas, y creo que eso es algo fundamental que puede servir para motivación de muchas personas. Ya para finalizar, ¿qué palabras, qué mensaje le darías a todos esos jóvenes que están en esos momentos tal vez pasando por momentos difíciles, que no encuentran una motivación o no saben qué hacer? ¿Qué palabras les das a esas personas? Lo que yo les podría decir a ustedes es de que no se desanimen. Yo sé que son momentos muy difíciles y a veces estar solo o intentando salir solo no es siempre la mejor manera. Siempre es necesario buscar la ayuda de alguien más y poderse apoyar en alguien más, en un amigo, en un familiar o en alguien profesional también. Y al mismo tiempo buscar alternativas y formas en las cuales motivarse uno mismo y así apoyar a los más cercanos, siempre a los más cercanos. Esa es experiencia propia desde el centro, apoyar a los hermanos, a la familia o al vecino o al mejor amigo, y desde ahí pues seguir creciendo y encontrar un camino necesario y óptimo para poder salir de la dificultad. Por supuesto, Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial, y ya para finalizar, por favor, porque recordemos que ante cualquier actividad pues es muy importante lavarse las manos constantemente y pues también utilizar su mascarilla, tratar de guardar ese distanciamiento que debemos tener. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Recuerden quedarse en casa y que juntos saldremos adelante. Educación física. Bien, chicos, bienvenidos una vez más a tu programa Aprende en Casa. Mi nombre es Eric Calderón, soy profesor de Educación Física, y en esta oportunidad vamos a dar el aprendizaje de lo que es los principios técnicos defensivos que podemos nosotros manejar en el área deportiva del fútbol. Pero antes siempre vamos a desarrollar un calentamiento previo, que esto nos va a impulsar lo que es la parte principal o la esencia de lo que es la clase, siempre evitar las lesiones. En esta ocasión ustedes pueden ver que yo estoy utilizando la mascarilla, pero ustedes en casa tienen la posibilidad de hacer las actividades sin el uso de la misma. Ven, acompáñame al calentamiento. Vamos a hacer el calentamiento. En esta oportunidad vamos a involucrar de una vez lo que es el balón. Vamos a estar haciendo toques de balón. A determinado tiempo empezamos a hacer la movilidad articular. Vamos a estar acá, toques cortos ahorita acá. Vamos a hacer 10, luego paro y hago movimientos acá de brazos. Adelante, hacia atrás. ¿Sí? Empiezo aquí los toques, nuevamente, solo son toques cortos para ir involucrando ya el elemento que vamos a ir trabajando.
Empiezo a ponerle movilidad al tronco también. Recuerden de que yo acá lo estoy haciendo corto, pero ustedes en casa tienen el tiempo suficiente como para ir haciendo las variaciones también a esta actividad. Subiendo y bajando, los brazos, tijeras. Seguimos con la movilidad, vamos a darle un pequeño desplazamiento acá en el cuadro que tenemos. Acá. Llegamos acá, 1, 2, 3, 4, toco cono 1, regreso, 1, 2, 3, 4, toco cono 2, 1, 2, 3, 4, cono 3, 1, 2, 3, 4, cono número 4. Y con este ejercicio hemos terminado lo que es la parte inicial o el calentamiento, y te invito a que me acompañes a la parte principal de la clase. Bien, iniciamos en lo que es la actividad número 1 en esta secuencia de clases y vamos a aprender lo que es la acción técnica defensiva. En este caso va a ser el pressing. Recuerden que el objetivo del pressing es posicionar al jugador en una situación en donde cuando él ya tenga posesión del balón se sienta imposibilitado de hacer el transcurso o el desplazamiento de manera ofensiva y pueda regresar el balón a su jugador, o en este caso a su compañero. Entonces eso es lo que se trata del pressing, ¿sí? Impedir el movimiento o desplazamiento hacia adelante. Bueno, empezamos entonces. El movimiento que tengo que hacer yo, ir a hacer la presión al jugador que tenga posesión del balón. Lo vamos a hacer de primero despacio y luego ya de manera más dinámica. Empezamos, en esta ocasión vamos a tener a dos compañeros, en este caso están los dos profesores acá, pero nosotros en casa lo podemos hacer solo con la referencia de dos conos también, siempre en la posición dinámica. Los jugadores tienen que estar de manera activa. Él hace el pase, recepción, y yo me voy en dirección de él, voy despacio, le impido la movilidad del jugador hacia su lado ofensivo, entonces él tiene que regresar el balón. Yo me voy para atrás y vengo acá. Impido la trayectoria del balón, ¿sí? Voy otra vez acá, él ya recibe, ¿sí? Impido, entonces tiene que regresar el balón, ¿sí? Vengo acá, impido la trayectoria, tiene que regresar, lo obligo a que regrese. Con esto hemos terminado lo que es la actividad número 1. Si ustedes se dieron cuenta, lo empezamos de primero de una manera progresiva, de una forma lenta, y luego fuimos involucrando, porque recuerden que todas las actividades dentro del fútbol siempre se van manejando en ciertos puntos, lento, rápido, velocidad y diferentes alturas también. Pasamos a lo que es nuestra actividad número 2. En esta actividad siempre va a ser el movimiento de basculación. En este caso, la persona que está sin balón, en este caso yo, voy a estar haciendo el movimiento oscilatorio de derecha a izquierda, siempre haciendo la persecución de mi objeto, que va a ser el balón. Ellos se van a estar haciendo los pases de manera lateral y yo me voy a estar movilizando. Si el pase es a la derecha, si el pase es a la izquierda, ¿sí? Acá no voy a ir a hacer una presión, sino que solo me voy a estar controlando al movimiento que los dos van a hacer de derecha a izquierda. Empezamos. Vengo acá, me desplazo, la trayectoria, siempre empezamos despacio, impido la trayectoria del balón, me pongo acá enfrente por algún posible pase que esté a mi espalda. Con esto terminamos lo que es nuestra tarea número 2. Bien, siguiendo nuestra actividad 3, vamos a involucrar siempre una acción más, que va a ser la anticipación. Recuérdense que dentro de los principios de la anticipación está un poco lo que es la velocidad, la precisión, y como su nombre lo indica, anticipar a una siguiente jugada, a una acción futura que vaya a proyectar ese pase o interceptar la jugada que vamos a hacer. En esta ocasión voy a estarlo haciendo yo y luego con la ayuda de una segunda persona. Bien, empezamos entonces la actividad de anticipación. En esta ocasión vamos a estar dos personas, pero lo voy a hacer de primero ejecutándolo yo solo, luego con la ayuda del profesor. Voy a lanzar el balón hacia adelante, tengo que salir e impedir la trayectoria del balón. Ahora ya involucro a una segunda persona, en este caso el profesor me va a estar ayudando acá, pero ustedes en casa pueden involucrar a alguien más que tenga el deseo de estar participando dentro de la clase. Entonces voy a lanzar el balón y él se va a anticipar a la jugada y va a ganar la posesión de la misma, ¿sí? Vengo acá, hago acá, se desplaza y ya ganó la posesión de balón, ¿sí? Él ya se anticipó, realizó una jugada defensiva. Regreso una vez más, él regresa a su posición, lanza el balón,
se anticipa, ¿sí? Él puede agarrar lado derecho, puede hacer un pase, o bien puede tener la cobertura del balón. Con esto hemos terminado lo que es la secuencia de clase, en esto de lo que son los principios defensivos en el área de la habilidad técnica del fútbol. Entonces vamos a hacer algunas respiraciones. Elevo los brazos, solo subo, expulso el aire por la boca. Un poquito de estiramientos acá. Hacia adelante, porque involucré bastante lo que es el tren inferior. Derecha, izquierda. Con esto hemos terminado lo que es la frecuencia de clase, siempre recordándote las normas de oro, que son el lavado constante de tus manos, el uso de tu mascarilla, el distanciamiento social, y esta la más importante, el quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.